Muy bien, gracias, hermano. Me gustó el himno, viene muy al caso. Gracias contar la historia de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi propósito esta mañana, echar un vistazo a la historia de la redención, partiendo de bien atrás, casi desde el principio, desde Abraham. Vamos a echar un vistazo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y contrario a lo que uno podría pensar, el ambiente que rodeó la venida de nuestro Señor no era de un pueblo santo, justo, vestido de blanco, irradiaban justicia, sino por el contrario, Jesús nació en un contexto de castigo hacia el pueblo de Israel. Israel estaba siendo castigado y en ese contexto llegó nuestro Señor. Recordemos que Dios eligió de las familias de la tierra a Abraham y que de su descendencia nacería el Cristo. Hizo un pacto con él, con Abraham, que después fue confirmado en Isaac, después en Jacob, Judá, después en David, Salomón. Pero aquí vamos a ver que Dios después ratificó el pacto en Moisés, ya con la ley que instauró. Este es el sello del pacto, ya con la ley de Moisés, el pacto que hizo Dios con Abraham está completo, se completa con todas sus leyes, estatutos, preceptos. La ley de Moisés es parte del pacto con Abraham, es todo un conjunto, no son pactos separados. La ley de Moisés es la culminación del pacto que hizo con Abraham. Y ya terminando Moisés su vida y su ministerio, poco antes de morir, Dios lo llama y le habla unas cosas que son muy importantes para el futuro de Israel y para la venida del Mesías. En el libro de Deuteronomio 31, en el versículo 16 al 22, leemos lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Aquí Dios está anunciando que Israel iba a invalidar este pacto. El pacto nuevo. Recién Moisés había terminado de escribir la ley en un libro, había terminado. Se había instalado Josué como sucesor de Moisés porque ya Moisés iba a morir. Y ya se estaba anunciando que este pacto nuevo, recién instaurado, iba a ser invalidado. Dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Los judíos nos acusan a nosotros, los gentiles, de ser idólatras, politeístas. Sin embargo, aquí Dios está acusando a los judíos de ser también idólatras. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Segunda vez que Dios dice que el pacto iba a ser invalidado. Y cuando le vinieron muchos males y angustias, como vemos ahora, este texto es actual, porque Israel en estos momentos está pasando penurias, angustias, pesares, males, y se remontan a este texto. Esta es la raíz de los males de Israel. Cuando le vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Miren, hermano, esta frase, si pueden recalcarla ahí con un destacador. Dios dice, yo conozco lo que se proponen de antemano. Yo sé lo que van a hacer cuando lleguen a esta tierra prometida. Así que para Dios no era algo nuevo. Oh, Israel se rebeló.
Dios ya sabía que lo iban a hacer. Aquí lo está anunciando. Pues yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Ahora, en Jeremías 31-32, dice Dios acerca de este pacto que ya estaba invalidado. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con sus padres. Aquí nótese que este nuevo pacto no está relacionado con el pacto de Moisés, ni de los que salieron de Egipto, es un pacto nuevo. La palabra hebrea para nuevo es nuevo. No es ni renovado, ni restaurado, ni mejorado, no, es nuevo. Que nadie los engañe al decirle, no, que este pacto es pacto renovado. No, nuevo es nuevo. No resiste otra interpretación. Y más encima añade Dios que este pacto no es como el que hizo con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto. Este nuevo pacto no está relacionado con Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Aquí vemos ya en Jeremías que el pacto ya está invalidado. En tiempos de Jeremías está invalidado el pacto. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios siguió adelante a pesar de que el pacto estaba invalidado? Dios podría haber acabado toda relación con el pueblo de Israel. Invalidaron mi pacto, ok. Es como cuando uno renuncia a una empresa. Renuncio y me voy. Aquí vemos que este pacto está invalidado, pero Dios siguió adelante con su relación con Israel, porque Él tenía un propósito detrás. Y la respuesta la pueden encontrar en el Salmo 89. Alguno dirá, sí, me acuerdo de ese texto, ya sepan de va el hermano. Y vemos aquí como David era profeta, porque en el versículo 19 dice lo siguiente: entonces hablaste en visión a tu santo, a David. Aquí David va a hablar de una visión que Dios le dio. Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Aquí está hablando del Mesías. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, rey de reyes, ¿cierto? Aquí está hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. En visión, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Aquí está hablando que Dios hizo un pacto con su Hijo. Y esto lo ratifica Gálatas 3, en un versículo que es muy poco comprendido, el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, aquí vemos que Dios ratificó un pacto con Cristo, con su Hijo. La ley que vino 430 años después no lo abroga este pacto para invalidar la promesa que se le hizo a Abraham. Dios hizo un pacto con su Hijo, pero entre medio fue incluida la ley, o fue añadida, como dice el versículo 19, pero esto no abroga la promesa ni el pacto que hizo Dios con su Hijo. Entonces aquí podríamos decir que Abraham fue un espectador pasivo de un pacto en el cual él fue incluido, porque el pacto fue celestial entre Dios y su Hijo, y se le informó a Abraham que de su descendencia nacería el Cristo. Pero sigamos con el Salmo 89 para entender esto que acabo de decir. Pondré su descendencia para siempre, es el versículo 29, y su trono como los días de los cielos. Y aquí está la respuesta, porque Dios siguió adelante con el pacto aunque estuviera invalidado por el pueblo de Israel. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, o sea, aunque invaliden mi ley, entonces castigaré con vara su rebelión. Los voy a castigar.
por eso quisieron, por invalidar el pacto, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, y como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mira, David, así como sale el sol y la luna todos los días, como estatuto perpetuo, así yo voy a cumplir con el juramento que te hice de que tu descendencia será para siempre, y que de ti nacerá un rey. No falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, aunque Israel lo invalide. Claro, porque Dios no puede tratarse después de algo que había prometido. Hizo un pacto con su hijo, se lo informó a Abraham, y después, oh, el pueblo de Israel invalidó el pacto, ya queda todo nulo. No, Dios no actúa así. Dios cumple sus promesas. Y él juró por sí mismo, por su santidad, que no iba a mentir a David. Por eso Dios siguió adelante con su pacto a pesar de estar invalidado. Ahora, cuando Dios le anunció a Moisés todas estas penurias que iba a cometer el pueblo de Israel y que iba a pasar por causa de su desobediencia y rebeldía, vemos en los libros posteriores, en Josué, Jueces, Crónicas, Reyes, vemos cómo se cumple la palabra que Dios dijo a Moisés. Ustedes que son lectores de la Escritura, cuando leen estos libros se dan cuenta de que hubieron altos y bajos de Israel, rebeliones, conversiones, rebeliones, conversiones. Venían los enemigos de Israel, lo atacaban, Dios levantaba libertadores, los salvaba por un tiempo, moría ese libertador, después los desbandaba de nuevo. Venían los enemigos de Israel, los filisteos casi siempre, y los asirios, los llevaban cautivos, eran liberados, volvían a pecar, como dice Jueces 17:6, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a leer unos versículos en Jueces capítulo 2, que más o menos resume esta conducta de Israel de altos y bajos, de liberaciones, cautividad, castigo, liberación. Jueces 2:11. Ya aquí había muerto Josué, el sucesor de Moisés, llegó al pueblo de victoria en victoria, muere Josué, y leemos esto. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Ven cómo se cumple lo que dijo Moisés? O Dios le dijo a Moisés que iban a seguir a dioses ajenos. Aquí están sirviendo a Baal. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Acuérdense lo que dijo Dios en Deuteronomio 31. Me dejarán y se irán tras dioses ajenos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Israel se iba a preguntar, oh, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios no está conmigo, claro. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. ¿Cuándo? Deuteronomio 31. Este capítulo 31 de Deuteronomio es un capítulo muy importante en la Escritura. Explica todo lo que pasa a Israel. Es la base sobre la cual entendemos el sufrimiento de Israel, que no es porque sean blancas palomas, sino que porque son rebeldes y contumaces a Dios. Incluso Dios se les volvió enemigo, porque donde quiere que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los liberasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Me acordé de un texto que dice, que Moisés le dice al pueblo,
Si estando yo vivo soy rebelde a Jehová, cuánto más cuando yo muriere. O sea, el pueblo de Israel era fiel a Dios cuando había un líder adelante, uno que los guiaba, el libertador. Pero moría este libertador y se desbandaban. Hacían lo que bien les parecía, se echaban la ley a la espalda, como dicen en otro lugar. Y lo peor de todo, que se volvían idólatras. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Bueno, esto pasó vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Jueces se levantaban, el pueblo se enmendaba. Esa gente que se enmendaba eran escogidos de Dios, eran gente que se convertía a Jehová, su Dios. Pero después moría el juez y seguían en sus maldades. Hasta que Dios se hartó. Dios tiene paciencia, pero también se la agota. Y esto lo vemos en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 36. También este versículo es importantísimo para entender lo que pasó después, la deportación a Babilonia. Segundo de Crónicas 36, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Pero no solo este rey se obstinó y se volvió contra Jehová, sino que el versículo 14 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, lo mismo que hacía en tiempos de Josué o de los jueces. Tenía misericordia y le mandaba libertadores. Dios mandaba constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Y qué hacía Israel? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Lo que dijo Jesús, ustedes que matan a los profetas que les son enviados. Israel sistemáticamente mataba a sus profetas que le eran enviados. No soportaba las palabras de estos profetas que le decían, volveos a Jehová, enmendad vuestros caminos, hacer obras de justicia, dejad de adorar ídolos falsos. ¿Qué hacía el pueblo con ellos? Los mataban. Acallaban el mensaje de los profetas. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y miren esta frase, y no hubo ya remedio. Aquí Dios se hartó. Está bueno ya. No voy a tolerar más esto. ¿Y qué decretó Dios? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, el templo de Salomón, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Acuérdense que Jeremías profetizó que Israel iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. Y aquí saltamos a algo muy interesante, hermano, a Daniel capítulo 9. Voy a tocar un poquito lo que habló nuestro hermano Alex la semana pasada. Daniel 9, versículo 1. Dios le prometió
a Israel por medio de Jeremías que iban a estar cautivos 70 años literales, 70 años. Y estaba Daniel cautivo en Babilonia. Todos saben la historia de Daniel, ¿cierto? En el foso de los leones. Y dice el capítulo 9 de Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso lo podemos ver en Jeremías 25:11, si quieren verlo, la profecía. 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Y Daniel, leyendo a Jeremías, sacó la cuenta y dijo, oh, este es el año 70 de la cautividad de Israel en Babilonia. Entonces Dios tiene que cumplir su promesa. Y dice el versículo 3 que Daniel volvió su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ayuno y ruego, silicio y ceniza. Y miren lo que ora Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, porque decía Crónicas 36, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ellos no están cautivos porque eran blancas palomas y se cometieron injusticia contra ellos. Daniel dice que fue por su maldad, por su rebelión, por su obstinado corazón. Dice el 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Aquí está diciendo Daniel que nadie cumplió la ley que Dios le dio al pueblo. Al contrario, la invalidaron por incumplimiento, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Por eso que partí con Deuteronomio 31, del 16 al 22, porque ahí está la maldición de Moisés, que todas estas cosas le iban a pasar porque se iban a apartar de Dios. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque es justo Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. El versículo 18, adelantándome un poco, dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea, Señor, cumple tu promesa, por favor, de liberar a Israel de la cautividad prometida por Jeremías, porque ya están cumplidos los 70 años. Y perdona nuestras rebeliones que hemos cometido contra ti. Y aquí viene algo sorprendente, hermanos, versículo 20, que también explica los males que padece Israel hasta el día de hoy. Se podría decir que la cautividad de Israel en Babilonia es un castigo ejemplar y potente y doloroso. Pero aquí vamos a ver que Dios tiene otro castigo, viene otro
Inmediatamente después de terminados los 70 años, inmediatamente, dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en la oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, o sea, lo interrumpió en su oración. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, o sea, cuando empezó a orar Daniel en el versículo 4, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, terminados los 70 años de cautividad en Babilonia, inmediatamente Dios declara un nuevo periodo de tiempo, que aquí vamos a ver en qué consiste. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación del pueblo de Israel, se entiende, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Es decir, que el Mesías vendría en medio de otro castigo contra Israel, en el cual Israel iba a ser castigado por su prevaricación. Y al mismo tiempo se pondría fin al pecado, se expiaría la iniquidad, se traería la justicia perdurable, se sellaría la visión y la profecía y se ungiría al santo de los santos. Entonces, estas 70 semanas son importantísimas porque se está anunciando la venida del Mesías, pero no en un ambiente de paz y de armonía, no en un ambiente de castigo sobre Israel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. 7 semanas más 62 semanas son 69. En ese periodo aparecería el Mesías. Se habla ahí de tiempo angustioso, que si usted lee Edra y Nehemías, ahí puede ver cómo Israel pasó en la reconstrucción de Jerusalén y el templo acosado por sus enemigos. Que han leído esos libros de Edra y Nehemías y se acuerdan de que tenían que construir con una espada en la mano. Y después de las 62 semanas, o sea, en la semana 70, ¿por qué digo 70? Porque 62 más 7 son 69. A muchos se les olvida sumar la semana 7 a las 62. Y ahí se equivocan en los cálculos. Es decir, y después de la semana 62, o sea, en las 70, se quita la vida del Mesías. Entonces no se puede prolongar la semana 70 para estos tiempos como lo hacen los teólogos. Ellos dicen que la semana 70 quedó pendiente para estos tiempos. Y no, porque si no, el Mesías todavía no moriría, porque todavía no se cumple la semana 70. Pero aquí dice que el Mesías muere en la semana 70, por lo tanto, esta semana se cumplió, porque el Mesías ya murió, sabemos que murió. Y después de la semana 62 se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Claro, sería muerto, no se suicidaría ni nada de eso, sino que sería muerto por otros. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Es decir, el Mesías vendría entre la restauración del templo de Salomón y la destrucción de ese mismo templo. Entre esos dos eventos viene el Mesías, entre la restauración del templo y la destrucción de ese mismo templo por un príncipe que vendría, que sabemos que es Tito, del año 70 después de Cristo. Bien. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí muchos le atribuyen esto al anticristo, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No, pues ¿cómo va a ser el anticristo? Aquí está hablando del Mesías. El Mesías, Jesús, en la primera mitad de la semana, de la última, de la 70, termina con el sacrificio y la ofrenda. Es decir, su sacrificio fue tan perfecto que hizo innecesario el sacerdocio, la ofrenda, los sacrificios, la fiesta y hasta el templo mismo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está terminado se derrame sobre el desolador. Ya, aquí quiero, hermano, confirmar y demostrar que el desolador este que está hablando aquí, o la abominación desoladora, no es el anticristo, sino que es
Tito. ¿Cómo? Mire, no vamos a hablar ni de exegesis, ni de teología, ni de hermenéutica, ni nada de eso. Simplemente vamos a comparar 3 versículos. Una simple comparación. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Eso dice Mateo. Ahí está mencionando la abominación desoladora de que habló Daniel. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no descienda. Y ahora si nos vamos a Marcos 13, dice el versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huirá a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Es exactamente lo mismo que dice Mateo. Y ahora vamos a Lucas 21. Vamos a ubicar ese mismo pasaje, pero nos vamos a llevar a una sorpresa. Lucas 21:20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Es lo mismo que dijo Mateo y Marcos? Sí, pero aquí cambia algo. Ya no habla de una abominación desoladora puesta donde no debe estar, sino que dice: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Ahí está la respuesta. Un ejército que iba a rodear Jerusalén, iba a ser destruida. Ahora, para afianzar más esto de que este ejército es Tito y su ejército romano, sigamos leyendo el versículo 22 de Lucas 21. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Dónde? ¿Qué cosas se van a cumplir aquí que fueron escritas? Lo que dice Daniel, que iba a venir un príncipe, iba a asolar Jerusalén y el santuario, con inundación, dice. A propósito de inundación, dice el historiador Flavio Josefo, que los romanos mataron tanta gente en Jerusalén que la sangre que corría por las calles apagaba el incendio de la ciudad. Terrible. Mas hay las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. Acuérdense de Daniel 9, las causas por las cuales vendrían las 70 semanas, para acabar con la prevaricación de Israel. Y también traerán a Cristo y su obra redentora. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se dice que los romanos mataron 1.000.000 de judíos en Israel, y se llevaron otro 1.000.000 cautivos a Roma. Tito mandó raspar las paredes del templo que estaban cubiertos de oro, y se llevó todos los utensilios del templo, las trompetas de plata, el candelabro, los tesoros del templo, dinero, más todas las riquezas de los príncipes, porque los romanos recorrieron casa por casa llevándose todo lo que pillaron. Hay un friso que me gustaría que ustedes lo buscaran en Google, pongan ahí el arco de Tito, y van a ver un friso donde hay un sobre relieve donde aparecen los romanos llevando unos esclavos judíos y que llevaban en su hombro el candelabro, las trompetas de plata y en los hombros, sobre unas varas, una caja cuadrada, que sospecho que es el arca. Ahora, ¿qué hizo Tito con todo esto? Tesoro lo fundió para seguir financiando campañas militares. Ahí se perdió el arca, en Roma, y se cumple la profecía de Jeremías 3. Y me estoy acordando ahora, Jeremías 3, el versículo 16. Y acontecerá que cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. No se va a hacer otra arca, ni se van a acordar, dice Jeremías. Así que cualquier intento por hacer otra arca, obviamente va a ser falso.
falsa, una réplica falsa. Entonces, hermano, para ir terminando esto, vemos que la historia de Israel, trágica, llena de altibajos, de salvación, de rebeliones, de idolatría por parte del pueblo de Israel. Isaías incluso lo acusa en Isaías 65 de que comían cerdo y cosas inmundas en sus ollas, que iban en las noches a los cementerios. Ellos invalidaron el pacto. ¿Para qué? Dice Pablo que gracias a la caída de Israel, los gentiles entramos en la gracia. Por la defección de Israel vino nuestra inclusión al pacto. Pero este pacto ya estaba vigente desde la eternidad. Porque, por ejemplo, Rahab, la ramera, y Ruth, que era moabita, ellos incluso están en la genealogía de nuestro Señor y eran gentiles. Ellos por la fe ingresaron al pacto. Esta mujer sirofenicia que rogaba al Señor que sanara a su hija. Grande tu fe, le dijo el Señor. Y le dio lo que ella quería, que sanara a su hija. Y le dice que nunca había visto tanta fe en Israel como en ella. Como un soldado romano también que Jesús, y también la alabó su fe. Hubieron gentiles que creyeron. Y nosotros también hemos creído. Esta gracia que nos fue dada por misericordia. La historia de Israel, de sufrimiento, de calamidades por su obstinación, por su rebeldía, todo eso se conjugó para que naciera el Cristo en ese ambiente, no un ambiente idílico de flores y paz, sino que de angustia, de cautividad, para que entendiéramos lo que era ser cautivos, esclavos, y anheláramos ser liberados, que fue lo que hizo nuestro Señor, nos liberó, trajo, como dice Pedro, refrescos a nuestra alma, para que vengan tiempos de refrigerio. Nosotros también éramos rebeldes y contumaces y idólatras delante de Dios, ajenos a los pactos, las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Dios, por su misericordia, nos dio vida por su muerte y resurrección, dándonos la esperanza de la vida eterna, llamándonos hijos suyos por adopción y herederos de la vida eterna, gratuitamente por la fe, por medio de la imputación de su muerte a nuestro favor. Eso es lo poderoso, hermano, de este relato, de esta historia bíblica que nos lleva hasta el Hijo de Dios y que nosotros, por pura misericordia de Dios, hemos sido incluidos. Así que además está decir que, como decía la canción, somos agradecidos de Dios y le damos gracias por habernos dado a conocer esta historia de amor que nos reporta vida eterna por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Eso se los tenía preparado. Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano John. Qué alegría estar unánime en la fe y qué bendición el poder trazar la Escritura como una unidad que parte desde la eternidad y va sacando a Dios por medio de esos propósitos una historia, un propósito. ¿Cuánta gloria se pierden de dar a Dios aquellos que hacen primar sus opiniones particulares y entre ellos estas interpretaciones que para cuadrar sus intereses denominacionales y sus planteamientos terminan torciendo la escritura? Me atrevo a decir que muchos en ignorancia, porque yo también bebí de aquello desde mi niñez. Pero lo triste y lo grave es que terminan atribuyéndole por una mala interpretación, por ejemplo, de la profecía de las 100 semanas, terminan atribuyéndole las cosas santas de la agenda salvífica que Dios puso en los hombros de su santo Hijo, se las terminan atribuyendo a un futuro y a un supuesto anticristo en una semana flotante. Por ejemplo, cuando dice que confirmará el pacto con muchos, que es lo que hizo el Señor Jesucristo a la mitad de la semana, levantando la copa, ¿no es cierto?, diciendo que este es el pacto en mi sangre. Y sin embargo, al no escuchar al Hijo de Dios cuando confirma estas cosas, atribuyen que el anticristo en un futuro va a ser un pacto con muchos, con los israelitas, y después lo va a desconocer. Debemos dar gracias a nuestro Dios que nos ha iluminado. Si se dan cuenta, esta profecía de las 70 semanas, siempre la vamos a estar tocando porque es una de las profecías centrales que nos da mucha luz para ingresar a la Escritura. Así que, hermano, yo me gozo por haber escuchado esta palabra de edificación que sin duda le da gloria a nuestro Dios, a su Jesucristo,
y es bíblica y es palabra de Dios. Voy a dejar a mi pastor para que pueda compartir un comentario bíblico respecto a lo que hemos oído. Pastor. Bueno, en la medida que me he ido envejeciendo, he podido ver en panorámica cómo hemos llegado a unirnos en esta comprensión que al principio estaba prácticamente solo, pero mis hermanos, con la libertad que siempre han tenido en la iglesia de confrontar lo que escuchan con la palabra, el Señor ha ido rindiendo sus corazones con su espíritu a la verdad. Y a mí me pasó lo mismo la primera vez que, siendo muy joven, empecé a estudiar la Biblia y entendí esto que mi hermano hoy día nos explicó, referente a la abominación de la desolación. Me di cuenta que estaba prácticamente solo en esta comprensión, pero la palabra de Dios es verdad y se prueba en el mismo hecho de que, visto los mismos antecedentes, cuando Dios toca el corazón de las personas, todos llegan a la misma comprensión, así que la gloria y la honra es para el Señor. Y sobre todo porque en esta última semana esta profecía es muy querida porque menciona al Señor Jesucristo como punto de eje para entender las cosas. Él es aquel que moriría en la última semana, el que vino a expiar nuestras iniquidades con su muerte. ¿Cómo no iba a ser de importante entender esto? Sino que se ha ido viendo la importancia de esto, sobre todo para entender también las profecías de Apocalipsis. Pero quisiera leer 2 versículos cortos solamente como comentario para que ustedes se fijen en esto. Miren qué interesante. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y serán a mí por pueblo. Lo que Pablo le predicó a los judíos que pudo predicar fue el Evangelio. Y él le llama dar la ley en el corazón. Luego, en 2 Corintios 3:3, dice respecto de los gentiles, siendo manifiesto que soy letra de Cristo, los gentiles, letra de Cristo, administrada en nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, relacionando los 2 versículos, finalmente, al creer al Evangelio, podemos entender las profecías y podemos recibir plenamente en nuestro corazón escritas estas palabras de vida y de salvación, que el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá condenación más a pasado de muerte a vida. Eso quería comentar. Gracias, hermano. Gracias, pastor.